Bueno, este vídeo se puede considerar la segunda parte de Agentes del Caos, regularización masiva. Y lo he tenido que hacer porque hay novedades. Como recordaréis en el anterior vídeo, comenté que la regulación masiva que ha impulsado Pedro Sánchez, saltándose al Parlamento y saltándose toda la legalidad vigente, tanto la Constitución como la ley de extranjería, iba a provocar el caos y grandes problemas, y así está sucediendo. ¿Qué ocurre? Que ante esa situación el Vox ha respondido con su eslogan de prioridad nacional, que no significa exclusión de los inmigrantes ni persecución, lo que significa es prioridad nacional para los españoles. ¿Y dónde lo ha sacado? Pues lo ha sacado de la propia Constitución española, que indica que los que tienen nacionalidad española, ya sean nacidos en España o con un arraigo y una aportación, digamos, al país y un conocimiento como mínimo de su lengua, pues tienen beneficios con respecto a los extranjeros. ¿Pero por qué? Porque esto pasa en todos los países del mundo. No hay ningún país que tú llegues y tengas más beneficios que los ciudadanos de ese país. Esto, según parece, España, ¿no? Vamos al desastre, y por mucho que os pueda parecer una exageración, ya está sucediendo. Como veis aquí, después de la regulación del pasado día 20, estamos a día 25, ya se están produciendo colas en las principales ciudades de este país, en las capitales, sobre todo en las ciudades grandes, donde miles y miles y miles de inmigrantes están haciendo cola para nacionalizarse. No solo ya en los puntos habituales, que podrían ser los consulados, las comisarías de policía o los ayuntamientos, sino en todas partes, en oficinas de correos, en empresas privadas, en ONGs. Es un puro despropósito. ¿Y por qué digo que es un despropósito? Porque teóricamente esto lo deberían llevar pues a agentes de la seguridad del Estado o funcionarios, pero no es así. No es así. Se están pasando por el forro toda la normativa legal vigente. ¿Y por qué? Porque se ha decidido que o yo o el caos. Como Nerón cuando quemó Roma, que se ponía a tocar el arpa, pues este señor, viendo que se le están acumulando los casos de corrupción y los juicios que se le vienen encima, tanto a nivel de su partido como de su familia y del mismo, pues ha dicho, pues la lío. Y así estará la gente más preocupada de esto que de otra cosa. Hay gente que está preocupada, lógicamente, y hay gente que pasa de todo y sigue con su cervecita, su fútbol y sus tonterías. ¿Por qué? Porque no se están dando cuenta de que están destruyendo su país. Y cuando se destruye su país, ¿a dónde van a ir a vivir? Esto lo saben sobre todo las personas que viven en barrios obreros, lo que ocurre cuando la inmigración se desborda. Y desde luego esto no significa que uno sea racista o que tenga algo contra los inmigrantes. Yo soy hijo de inmigrantes, pero en este caso eran españoles que vinieron de otras partes de España a Cataluña, porque aquí es donde estaba el trabajo, y por eso nací yo aquí en Cataluña. Pero eso no significa que todo el que viene a España viene a contribuir. Eso es mentira, básicamente. Porque hay muchos que son delincuentes, como ahora os demostraré, que están fomentándolo el propio Ministerio de Interior. Hay otros que vienen a quedarse con unas pagas y con unas ayudas, que incluso con la jubilación, que deberían ser prioritarias para los españoles. Y además hay una cuestión muy básica, muy realista, muy lógica, que es que si vamos a estar trabajando los españoles, que ya trabajamos solo la mitad, para mantener a los que vienen de fuera, pues entonces ¿para qué estamos en un estado democrático? Somos los tontos del pueblo, que bueno, algunos sí lo son, eso lo demuestran todos los días, pero yo no me considero un tonto del pueblo, y seguro los que me estáis siguiendo tampoco, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues ocurren muchas cosas. Para empezar, las colas y el caos en todos los centros públicos y no públicos donde se están haciendo distintas gestiones, ¿no? Aquí hay cientos de personas que enfilan en la madrugada de Barcelona, Hospitalet y otros municipios para obtener empadronamientos e informes de vulnerabilidad del primer día de citas presidenciales. Esto está ocurriendo sobre todo en los puntos donde el Estado ha decidido que todos somos válidos para admitir solicitudes de nacionalización, cuando nunca se había hecho así, ¿no? Esto ha pasado en correos, ha pasado en otros ministerios que teóricamente no tienen competencias para esto, pero el señor Sánchez, como hace siempre, lo que le da la gana, pues ha decidido que sí, que todos tenemos que admitir a estas gestiones que debería hacer pues el ministerio correspondiente, ¿no? El Ministerio de Interior, el Ministerio de Inmigración, que ahora le llaman de Migrantes, para despistar.
Y bueno, los ayuntamientos también, ¿no? Por las cuestiones de empadronamiento. Aquí alguien, como siempre, hay gente que se llena los bolsillos aprovechando la jugada, como muchos bufetes de abogados, ¿no? Muchos delincuentes y muchos estafadores, e incluso mafias, como os demostraré ahora en unos minutos. Y gente que crea una aplicación móvil, en este caso gratuita, o sea, que ni siquiera sea... Bueno, sí, se estará forrando porque mucha gente estará entrando en esa aplicación para que los irregulares encuentren todas las ayudas a su disposición. ¿Veis, no? El objetivo del aplicativo es el de facilitar la integración de los inmigrantes en nuestro país. Claro, aquí siempre se habla de buenas intenciones, de que tenemos que facilitar la integración de los que vienen de fuera, de que somos un país abierto, de que somos maravillosos, ¿no? Que tenemos un corazón así de grande, como diría Juan Moreno. Pero ¿qué ocurre? Que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Y las intenciones, normalmente, teóricamente buenas, esconden intenciones bastante malas, como pueden ser la destrucción de un país, la división y el enfrentamiento entre los que están y los que llegan. Pero por pura lógica, porque con los mismos recursos no se puede atender al doble de población. Y desde luego esto no va a afectar a 500.000 personas, esto va a afectar a millones de personas. A las que ya estamos aquí y a las que vienen, porque se está produciendo un efecto llamada que también ahora os demostraré. Y el efecto llamada es terrible, porque el único país de Europa donde hacerse español, nacionalizarse en ese país no solo es posible, sino que es muy fácil, ese es en España. Esto no está pasando en ningún lugar del mundo ahora mismo. Aquí veis, por ejemplo, lo que os he comentado, ¿no? El gobierno oculta la directriz que fija cómo se validan los documentos de negociación. ¿Qué pasa? Que para nacionalizarte de un país tienes que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Teóricamente. En Estados Unidos, por ejemplo, conocer el idioma. Te hacen incluso un curso que tienes que aprobar para pasarlo. En España esto no se hacía, o se hacía hace años, pero actualmente no hace falta nada. Con que tengas un recibo con que tengas una tarjeta de metro o de tren, que te puede dar otro, por ejemplo la de tren, la de Renfe, que es gratuita, que demuestre que has estado los últimos 5 meses, con lo cual no se demuestra nada, porque una tarjeta gratuita de tren no es nominativa actualmente, porque es gratuita, ya demuestras que estás en España y ya te pueden nacionalizar. Todos los requisitos previos de empadronamiento, como sabéis, se han producido muchas estafas, se han empadronado 200 personas en la misma vivienda y luego resulta que no lo sabía ni el que vivía allí, ¿no? Incluso ha habido ayuntamientos y ONGs que han empadronado a gente de manera ilegal. Eso ya no va a hacer falta, porque no hace falta demostrar el empadronamiento. Con el tema de la vulnerabilidad, que evidentemente todo el que viene aquí, bueno, pues será algunos, porque hay personas ricas que vienen a vivir a España también, dentro de la inmigración. Pero la mayoría hay que reconocer que son personas pobres y trabajadoras, vale, de acuerdo. Pero no se les pide nada, no se les pide nada. Simplemente todos para adentro. Venga, que ya pagaremos los españolitos de a pie, sus pensiones, sus ayudas sociales y todo. Ayudas sociales que están perdiendo los propios españoles, como se demuestra con la aplicación del ingreso mínimo vital, donde la mayoría de los que son afortunados de que tengan esas ayudas son extranjeros. Por lo que ha comentado Abascal en los últimos días, precisamente. Porque si eres español, pues te dicen que tienes arraigo, que tienes familia, que algún familiar te puede acoger y entonces pues ya no te lo dan. Así te mueras debajo de un puente. Esa es la realidad de este país. Aquí el ministro Álvarez, el de Exteriores, pues está metido en el ajo de esto, bueno, como está metido Sánchez o el propio Marlaska, ¿no? Transparencia ni el carácter interno de una pauta con sola clave para identificar penales, actas y ciudadanos. ¿Por qué están ocultando los documentos que validan la regularización? Porque así pueden meter a todos los delincuentes que hasta ahora con la ley de extranjería actual, que se puede estar de acuerdo con ella o no, pero al menos tenía cara y ojos, pues era lo que se requería, ¿no? Que no fueras un delincuente y no tuvieras delitos previos. Ahora vais a ver lo que ha sucedido. Bueno, como os he dicho antes, también Sánchez falseó el número de inmigrantes ilegales. Indicaba que 500.000 accederían a la residencia. No. Aquí ya se calcula que es 250.000 más, pero yo os digo que van a ser 3 millones los que van a nacionalizar y en un año. ¿Por qué? Porque le tienes que sumar los que vienen, los del efecto llamada y los que están nacionalizando sin haber pisado el país, como son los hijos de los exiliados republicanos de México y de Argentina, que se pueden nacionalizar españoles y de otros países, pero básicamente de esos dos, sin haber puesto un pie en España. Curioso, eso
Debe ser una cuestión única, ¿no? Porque para nacionalizar de un país se supone que tienes que estar residiendo en ese país, ¿no? El anuncio sobre la reducción masiva lo hizo Podemos, que dijo que en enero habría acordado con el PSOE que lo hiciesen 500. Esto lo preparó Podemos, pero se lo está apropiando el PSOE por intereses políticos, por no decir personales del propio Sánchez, para tapar su corrupción, ¿no? Y para meternos a todos en un buen lío. Aquí tenemos las derivadas, las consecuencias de todo esto, ¿no? Sánchez paga un extra a los funcionarios por los permisos de los ilegales y envía la cola a los pensionistas. Lógicamente, cuando se montan estas colas en los centros de atención al cliente de distintas administraciones públicas, como puedan ser del Estado o de los ayuntamientos, pues ¿qué ocurre? No puede ser la seguridad social, que teóricamente está para otras cosas, como puede ser correos, que teóricamente está para otras cosas, como pueden ser los ayuntamientos. ¿Qué ocurre? Que como esto es prioritario para Sánchez, para ver si ganan las próximas elecciones, que por ahora las tiene perdidas, y quiere ganarlas con todos los que está metiendo a España a empujones, como el que dice, ¿no? A saco, pues lo que hace es dejar a un lado a los que se quieren jubilar, que de eso ya os hablaré en breve, porque he tenido diversión con el tema de mi jubilación, y o las personas que tienen, o los enfermos en la sanidad, ¿no? Aquí lo tenéis, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Mercol, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ante el Consejo Institucional para conmemorar el 40 aniversario de la Ley General de Sanidad, el 20 de abril. Mientras ellos estaban descojonando aquí, en esta conmemoración, aquí tienen los resultados. El Gobierno habilita las oficinas que normalmente funcionan para trámites como la jubilación o la solicitud de incapacidad para atender las solicitudes de residencia. O sea que es primero los extranjeros y luego los españoles. Exactamente lo que está diciendo Abascal. Ya le podéis atacar lo que queráis, ya podéis decir lo que queráis de Vox, pero quien está con los pies en la realidad actualmente es Vox, y quien está avisando de que esto puede ser una catástrofe, que ya lo está siendo, es Vox. Y bueno, y los youtubers, ¿no? Por ejemplo, el silencio de los medios de comunicación comprados es ensordecedor, como es escandaloso la actitud de la Iglesia española, que ya que son tan amables y tan caritativos con todos los extranjeros que van a venir, pues que los metan en sus parroquias, ¿no? A ver si caben, porque yo creo que no van a caber. O los propios sindicatos, que no contentos con llenarse el estómago de gambas y de traicionar a la clase trabajadora, pues ahora están, bueno, o la misma gran patronal, ¿no? Están favoreciendo esto, ¿por qué? Porque ya han sido comprados previamente, o en el caso de la patronal porque quieren convertir en nuevos esclavos a los que llegan y de paso bajarnos los sueldos a los que ya estamos aquí, sobre todo en la privada. Sigo. La ONG SAMU compra con dinero público tabaco para suministrar a menas de uno de sus centros en la península. Bueno, ya tenéis otra de las consecuencias, ¿no? Y ahí está la prueba. La COE, ya os lo he comentado, que los que llegan, los que trabajan tengan derechos a si ya lo tienen. Es que la COE dice una chorrada, porque el que trabaja tiene derecho a la seguridad social en España, porque ya se le cobra por eso. Pero ¿qué sucede? Y también es posible no sé, que la construcción necesite inmigrantes o la hostelería, trabajadores nuevos, ¿de acuerdo? Sobre todo gente joven. Pero es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que aquí va a venir medio planeta. Y desde luego todos no vienen a trabajar, ni vienen con trabajo asegurado. Eso es evidente. Y ahora os lo voy a demostrar, como os estaba diciendo. Aquí Sánchez defiende la sanidad universal para extranjeros que han cotizado. La pregunta, bueno, esto lo voy a poner porque es alucinante. Para que veáis que unos intentan vender la moto, ¿no? Habrá quien la compre, pero yo no. Y por eso el pasado 10 de marzo, sin ir más lejos, garantiza el acceso a la atención sanitaria pública a todas las personas, incluidos aquellos extranjeros que viven en nuestro país y que aún no tienen la condición de residentes. Porque todo lleva a la misma pregunta. Perdonadme porque sigo con el internet a pedales. Y esto es lo que me faltaba. Pero básicamente lo que indica aquí nuestro querido presidente del gobierno es que todo el mundo tiene acceso a la sanidad universal, cosa que por otro lado a mí no me importaría, y seguramente sería un acto de buena fe, si no fuera porque están colapsando la sanidad española. Y de paso trayendo algunas enfermedades que ya habían sido erradicadas en nuestro país por parte de algunos países, con lo cual crean un peligro sanitario real. ¿Sabéis? Es así. Esa es la cuestión.
Es que tampoco me apetece acabar de escuchar a este señor. Si se ha cortado, a lo mejor es para que no nos entre más dolor de estómago, ¿no? Bueno, sigo. El gobierno insta a las cárceles a facilitar la tramitación de solicitudes de regularización de los presos extranjeros. Os lo voy a repetir, por si alguien no lo ha oído bien. El gobierno insta a las cárceles a facilitar la tramitación de solicitudes de regularización de los presos extranjeros. O sea, que quieren regularizar a los presos que están ya en las cárceles. No es que ya quiten todos los controles para que se pueda regularizar a las personas que piden la nacionalización sabiendo que tienen delitos, no, sino que a los propios presos que ya el gobierno conoce que tienen delitos, sin necesidad de buscar un certificado de que están liberados de cualquier sentencia anterior o cualquier delito penal anterior en sus propios países o en España, los que ya saben que son ya delincuentes porque están en la cárcel, esos para adentro también. ¿Cómo lo veis? Y son 15.000 delincuentes, que en cuanto sean liberados, pues imaginaros con la nacionalidad española. Si ya sin la nacionalidad española hacían lo que hacían, imaginaos cuando tengan carnet español, DNI español, mejor dicho. Y ahora viene lo que os comentaba antes, la regularización de Sánchez viola la ley de extranjería, ni 2 años de arraigo, ni prueba laboral, ni pasaporte. O sea, no se pide nada. Y eso se salta la ley de extranjería y por lo tanto es ilegal. Por eso se ha denunciado ante el Tribunal Supremo, porque esta ley es ilegal. No solo por la cantidad de personas que acepta, sino porque no pide ningún requisito. Y además se salta justo la ley anterior, que esa sí fue aprobada en el Parlamento. Esta no. Esta ha sido impuesta por decreto ley por nuestro querido presidente, el aprendiz de dictador. Porque es así. Otro ejemplo. La empresa que contrató a Jessica ganará más de 4 millones por regularizar migrantes ilegales. O sea, están utilizando las mismas empresas que estaban implicadas en otros casos de corrupción, como el caso Mascarillas, para el negocio de la regularización de inmigrantes. ¿Cómo lo veis? Esto es el descontrol total. O sea, esto es el Estado fallido, el Estado corrupto en todo su esplendor. Y hay gente que sigue mirando a la luna. La posibilidad de regularizar a presos alarma a la policía. La propia policía se está quejando, pero lo acepta, como hacen siempre, ¿no? Se quejan o la Guardia Civil, pero lo aceptan, porque lo tienen que aceptar, se supone, ¿no? Como los funcionarios nazis aceptaban asesinar a los judíos porque tenían que cumplir las órdenes, ¿no? De arriba, ¿verdad? Es curioso porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen la obligación de defender a los españoles y aquí se lo están saltando todo. Como bien sabéis, bueno, los que vivimos en Cataluña sabemos cómo funcionan los Mossos, ¿no? Cómo te detienen si te quejas ante una situación injusta, cómo persiguen al que, por poner un ejemplo, ¿no? A un familiar mío tuvo un problema médico, otro familiar que estaba allí en la casa. Y cuando fueron a llamar a los médicos no quisieron entrar porque estaba ladrando el perro, un perrillo que desde luego no es peligroso. Pues bueno, dejaron tirado a esa persona que tenía un problema médico urgente y evidentemente la otra persona se mosqueó con ellos. ¿Qué hicieron? Lo atendieron después y luego les puso una denuncia. Y fueron los Mossos al cabo de unos días a llamar a declarar a la persona que se quejó y supongo que como testigo al propio enfermo. Este es el mundo al revés. Esto es el mundo al revés. Eso unos médicos de urgencias, Alucinante, ¿verdad? Pues así funciona todo. Como veis, Interior ha perdido a las cárceles que informen del proceso a los extranjeros que se encuentren en prisión preventiva. Bueno, esto no sé cómo definirlo. O sea, se está fomentando la ilegalidad desde el propio gobierno y desde sus propias instituciones. Otra, Barcelona abre 4 centros sin cita previa para agilizar la regulación de migrantes. Del ayuntamiento calculan que unas 50.000 personas se beneficiarán de la regulación en la ciudad. No, de 50.000 nada, muchas más. O sea, yo el viernes tuve que bajar a Barcelona por una cuestión urgente, que otro día os comentaré, y me encontré en una cola que daba 2 vueltas a la manzana del ayuntamiento de Barcelona, con lo cual yo calculo que habrían allí unas 1.000 personas, y era para regularizarse. Porque eran extranjeros, la mayoría. Bueno, no todos. Se querían nacionalizar, ¿no? Españoles. Y ahora os lo mostraré porque he hecho un pequeño vídeo de lejos para no molestarles. Porque tampoco me parece oportuno grabar a los inmigrantes como si fueran delincuentes. La culpa de lo que está pasando no es de los inmigrantes, es del gobierno de España y del señor Sánchez. Eso que quede claro, por si alguien se piensa que vamos aquí a echar la culpa a los inmigrantes, no.
Para nada, es de nuestro gobierno la culpa de todo lo que está pasando. Pero en todo caso, lo que os digo, si una mañana de abril ya habían más de 1000, si sumamos y contamos que hay unos 22 días hábiles al mes, pues hacer la suma. Solo en un mes ya habrían pues 20.000. Y en 2 meses 40.000. Y en 3 meses 60.000. Y en 4 meses 80.000. Eso suponiendo que fueran las mismas personas, porque si se multiplica el efecto llamada, a lo mejor no se regularizan 50.000 personas en Barcelona, a lo mejor se regularizan 100.000 o 150.000. En Madrid serán más. Y se va sumando Barcelona, Madrid, Valencia, capitales grandes, capitales pequeñas. Pues no, el resultado no te da 500.000 personas. Te da más de 1 millón seguro y probablemente una cifra cercana a los 2 millones. Y si no, al tiempo. Ya lo iremos calculando. El Supremo admite a trámite el recurso del gobierno de Ayuso contra la relación de inmigrantes. Bueno, ha admitido a trámite este recurso y también el otro recurso que se ha hecho, pero ya veremos si lo tira para adelante. Porque aunque es cierto que es ilegal todo esto, pues otras cositas se ha tragado la justicia, ¿no? Como el tema de la ley de amnistía o la ley integral de violencia de género, que son claramente anticonstitucionales e ilegales. Y se las han comido con patatas, ¿no? Pues está, ¿por qué no? Si hay aquí un negocio redondo, ¿no? Detrás. Todo lo que sea un negocio para los que están en el régimen del 78 es aceptable, ¿no? Aunque vaya en contra de los derechos y las libertades y la economía de los propios españoles, como se ha demostrado, ¿no? Pedro Sánchez defiende en el Congreso su regulación masiva y ruinosa de ilegales. Porque va a ser masiva y ruinosa, las dos cosas. Masiva, porque va a venir mucha gente, y ruinosa para los españoles, claro. Y posiblemente para los ilegales a la larga también. Para los inmigrantes, mejor dicho, a la larga también. Pero ¿qué problema tienen en reconocer derechos a quien vive aquí y contribuye al crecimiento económico? Pues que no es cierto que llevan aquí. Van a venir ahora muchos que no tenían previsto venir a vivir a España, por efecto llamada. Y en el tema del crecimiento económico, los habrá que contribuirán y otros que no. Otros que vendrán a robar y a delinquir o a aprovecharse de las ayudas que deberían de ir a los españoles. Pero no por una cuestión de racismo o de exclusión, sino una cuestión lógica de que un país tiene que defender los derechos, las libertades y en su caso las necesidades de los ciudadanos de su país. Es que esto es puro sentido común, pura lógica, pura legalidad, cosa que, como bien sabemos, los socialistas del sanchismo, por no decir toda la izquierda en general, la izquierda menos parlamentaria, digámoslo así, aceptan a pies juntillas. Este vídeo creo que sí que lo podemos ver completo, porque ya se ha bajado, entonces lo voy a poner. Dice usted, la regularización. ¿Pero qué tienen ustedes? ¿Qué problema tienen con la normalización? ¿Qué problema tienen en reconocer derechos a quien vive aquí, a quien está contribuyendo al crecimiento económico de nuestro país? ¿Pero qué problema tienen? ¿Qué problema tienen, señoría? Cuando estamos viendo, por cierto, que la migración está contribuyendo al crecimiento económico, cuando estamos viendo que España, después de la pandemia, ha estado creando de media más de 500.000 de puestos de trabajo, que ha sido capaz de reducir la tasa de paro y al mismo tiempo aumentar la contribución de la migración al crecimiento económico de nuestro país. Me parece, señoría, que desde luego este gobierno lo que va a hacer es reconocer derechos y que va a hacer a Cataluña y a España países mejores. Sí, países mejores, señoría. Bueno, ya la traca final que diga que Cataluña y España son países mejores. O sea, que Cataluña es un país, España otro, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Para en agradecimiento a Puigdemont o simplemente porque ya estás vendiendo a España a calzón quitado? O sea, que Cataluña es un país y España es otro, ¿no? Pues ahora me entero que los socialistas eran independentistas, aunque tampoco me extraña nada, porque con la traición que está cometiendo el señor Illa hacia los españoles, los catalano-españoles, por así decirlo, ¿no? Es absolutamente espectacular, ¿no? Aquí lo tenéis, en la misma frase ya ha dicho varias barbaridades. Otra que ha dicho es que el crecimiento económico, pero si estáis viendo las cifras de paro, ¿sabéis las cifras de paro de los últimos meses? ¿Cómo está subiendo el paro? Que no culpa a los inmigrantes, ¿no? Esto es por la catastrófica gestión del gobierno, evidentemente. No es culpa de los inmigrantes que suba el paro. Pero además, si hay menos oferta de trabajo y más demanda, pues habrá más paro, lógicamente. Bueno, así todo, ¿eh?
Es alucinante, por no decir otra palabra más fuerte. Mientras tanto, en Estrasburgo construyen la mezquita más grande de Europa. Bueno, la Unión Europea vendida a los intereses de los que quieren destruir Europa, ¿no? Como bien sabemos. Aquí, Cáritas publica mensajes en redes sociales calificando de desinformación las noticias sobre el colapso y empobrecimiento que supondrá la relación masiva de migrantes. Bueno, ¿esto qué es desinformación? No, esto son pruebas que os estamos dando, ¿no? Y que piden la convivencia intercultural en las parroquias. Pues yo no tengo ningún problema con las personas de otra raza o de otro color o de otro país. Yo lo único que digo es que esto es demencial, es provocar el caos intencionadamente. Y evidentemente que algunos se confundan o se aprovechen para montar sus negocietes, ¿no? En este caso incluyendo a la Iglesia, porque como bien sabéis la Iglesia ha recibido 200 millones de subvenciones, ¿no? Pero a lo mejor por eso últimamente le dan toda la razón al gobierno. A Dios rogando con el mazo dando, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Quién ha visto y quién la ve? A la Iglesia también. A la Iglesia oficial al menos, porque los creyentes evidentemente estamos alucinando con la conferencia episcopal, con Cáritas y con toda esta tropa, ¿no? Vox denuncia ante Bruselas que la orden del gobierno a las prisiones para facilitar la regularización de presos extranjeros incumple un reglamento europeo. Cuando alguien dice que Vox no hace nada, pues ahí tenéis un ejemplo de que se hace Vox. Vox es el único partido que se está oponiendo a esta barbaridad. El único. Porque el PP, pues en algunos lugares acepta la prioridad nacional, donde necesitan pactar con Vox para llegar al gobierno y aceptar parte de sus postulados. Y en otros lugares, pues como en el caso del Juanma Moreno, el candidato de Andalucía, que piensa que va a conseguir mayoría absoluta, que lo tiene claro, o la señora Ayuso, que ya la tiene, pues no les parece bien. Pues bueno, pues ahí tenéis al PSOE azul, ¿no? Entidades que están colaborando para solicitar el certificado de vulnerabilidad. Esto es muy bueno. ¿Quién está colaborando para solicitar el certificado de vulnerabilidad? Pues todas estas entidades que las tenéis aquí, que son básicamente ONGs que han montado para montar chiringuitos alrededor de los inmigrantes. Aquí tenéis Altius, Movimiento por la Paz, Az Porti Mujeres, Payover Maritim, bueno, etcétera, etcétera. A ver, este es al revés. Es que no me da tiempo a leerlo. Bueno, CEAR, Psicólogos Sin Fronteras, bueno, aquí toda la tropa. Bueno, lo que os decía. El infierno está plagado de buenas intenciones. El camino al infierno está plagado de buenas intenciones, lo vuelvo a decir. Justicia agiliza otro que tal, el señor del Bolaños, que me encontré el otro día en San Jordi. Justicia agiliza la nacionalidad de 256.000 inmigrantes en pleno gobierno de sus citades. Neoris desbanca a Indra y se hace con un contrato al que se invitó a 30 empresas para hacer la trámite de ciudadanía. Lo que os decía antes, empresas privadas que están haciendo los trámites y las gestiones de regularización masiva y de nacionalización que deberían hacer funcionarios. Eso yo creo que también es ilegal, pero me parece que nadie se ha dado cuenta. Funcionarios que además tuvieran ¿cómo diría yo? La responsabilidad, la competencia de hacerlo. Pero bueno, como no se piden requisitos, pues cualquiera lo puede hacer, ¿no? Como bien veis, estáis viendo. El Hospital Clínico de Barcelona ya atiende a una mujer violada en grupo a la semana. La mayoría de los agresores son extranjeros. Bueno, de esta manada no se habla, ¿no? ¿Os acordáis de la manada aquella que dijeron que era una manada de españoles? En Pamplona, los Sanfermines. Bueno, pues ahora hay muchísimas más manadas, pero claro, son de inmigrantes extranjeros que violan a mujeres españolas, a mujeres en general, y claro, eso no es una manada, eso son personas que tienen su cultura, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ¿dónde estáis las feministas para defender a estas mujeres violadas? No estáis, porque estáis chupando de la teta del Estado y aprovechando los chiringuitos de género, ¿no? Donde algunas os habéis forrado a cambio de abandonar a las mujeres verdaderamente maltratadas, ¿no? Y de machacar a todos los hombres. Felicidades. Os lo voy a decir, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. La regularización de Sánchez viola la ley de extranjería. Bueno, esto ya lo he dicho. Ni hay 2 años de arraigo, ni prueba laboral, ni pasaporte. Y ahora voy a la parte final, que es la demostración de que mafias y bandas organizadas están aprovechando de todo esto. Por ejemplo, la policía detecta la llegada masiva de pakistaníes del Reino Unido para colarse a la elección de Sánchez. Claro, han visto que esto es campiquipugui, que esto es fiesta, y las propias organizaciones de mafiosas de inmigrantes, donde podríamos incluir también a todos estos que llevan en barquito a la gente cuando viene de África, ¿no? O de otros países,
que evidentemente hay un negocio ahí mafioso y criminal, pues ahora están avisando de que España es el mejor sitio para hacer negocio con los inmigrantes. Investigan si los inmigrantes se renovan el pasaporte con nombre falso para quitar su estancia en España y los antecedentes. Bueno, lo de los antecedentes también lo han quitado. O sea, mejor dicho, lo de exigir el certificado de antecedentes penales lo han eliminado, porque sí, os acabo de demostrar de que el propio Ministerio del Interior ya está intentando regularizar a los propios extranjeros. Pues ya me diréis, lo del certificado de ausencia de antecedentes penales ya no, es que ya queda en segundo término, ¿no? Otra, la asociación Rumiñahui, situada en Madrid, publica un vídeo de inmigrantes que reconocen haber cotizado, dándole las gracias por conseguirles pensiones y otras pagas gracias a los certificados de vulnerabilidad. Ellos mismos lo dicen. No hace falta cotizar, aquí vienes y te lo regalan todo, si eres extranjero. Si eres español lo tienes claro. Esto no es una cuestión de prioridad nacional, esto es una cuestión de emergencia nacional, de criminalidad de Estado, de Estado fallido y corrupto. Esto es mucho más grave de lo que parece, de lo que pueda parecer a algunos. Pero bueno, aquí no lo voy a poner porque al fin y al cabo son personas y no quiero yo poner el dedo en el ojo a los inmigrantes, porque ya os digo, se están aprovechando de ellos en realidad. Pero algunos seguro que votarán a Sánchez si se nacionalizan, simplemente por el hecho de que les haya permitido regularizarse españoles, por nada más. Ni siquiera es necesario que tengan la ideología de Sánchez. Que la ideología de Sánchez no es socialista, es la que haga falta. Aunque evidentemente, como el socialismo el que se ha vendido al globalismo, pues es socialista, claro. La policía investiga una mafia que ha empadronado ilegalmente a cientos de argelinos en Aragón para regularizarse. Lo mismo, otra mafia en Aragón. La de los pakistaníes y otra mafia en Aragón para nacionalizar argelinos. Y así sucesivamente. No penséis que son las dos únicas. Os he puesto solo 2 ejemplos. Otra, hablando del mismo tema, ¿no? La misma cuestión. Se regularizan inmigrantes con 100 detenciones. Está preguntando aquí Antonio Naranjo, a una portavoz de la policía, que se lo dice. La portavoz del sindicato de policías confirma un sindicato de policías en este caso. Lo que venimos denunciando hace días. Inmigrantes con hasta 100 detenciones y antecedentes penales están logrando regularizar su situación. Pues es que volvemos a lo mismo. Otro ejemplo de lo que os estoy diciendo. Y ahora vais a ver el panorama en Madrid. Este es un ejemplo, ¿no? 12 horas haciendo cola. Imaginaos la de gente que está pidiendo la nacionalidad ya. Larguísima cola de inmigrantes daba la vuelta a este recinto ferial. Y ahora ya lo ven. Esta es la imagen. La mayoría se acumulan aquí. 2.000 o 3.000 personas. En un solo día. Esto no, el resultado que da a lo largo de 2 o 3 meses o lo que dure la elección esta no son 500.000 inmigrantes, son el triple por lo menos. Yo no sé cómo va a acabar esto, pero no puede acabar muy bien, ¿eh? Aquí el hipócrita de Lilla diciendo, porque se está dando cuenta que está perdiendo voto obrero en sus feudos, ¿no? De gente que está hasta los cojones de las políticas de los socialistas, porque ve que se están hundiendo sus barrios, ¿no? Y no hace falta ser de extrema derecha para verlo, o ser de derecha, o hace falta tener 2 dedos de inteligencia y ver la realidad. Cómo está subiendo pues la criminalidad, la delincuencia, y que no cabemos. Ya os lo dije en el anterior vídeo, es que ya no cabemos. No vamos a caber. Sobre todo en zonas como Cataluña, ¿no? Como Madrid, como Valencia. Salvador Illa sobre la intención del Partido Socialista de prohibir el burka en Lérida. Ahora resulta que él está en contra del burka. Cuando el Partido Socialista ha estado rogando el voto, bueno, persiguiendo el voto árabe, y sin tener en cuenta si era voto árabe europeo, por decirlo así, o español, o voto árabe integrista, y aceptando, pues, por ejemplo, que le metan la comida halal en los desayunos de las escuelas a todos los niños, aunque no sean árabes, y prohibiendo el cerdo. Eso es la igualdad. Eso es la... Al final sí que va a resultar que va a haber exclusión, pero no exclusión de los extranjeros, exclusión de los españoles. Y en Cataluña se produce el doble efecto de la exclusión por no ser musulmán y de la exclusión por ser castellano hablante o catalán no independentista o no vendido, como este señor, ¿no? Como está vendiendo a todos los catalanes, ¿no? También porque necesita el voto de los procesistas. Cuando llegue la Orriols ya no va a conseguir el voto ese.
Y va a llegar con fuerza, ya lo digo. Y evidentemente Vox también, no solo en Cataluña, sino en toda España. Bueno, esto ahora sí que la hemos liado. Quería enseñaros el... Vaya, es que se me cuela en internet así, es escandaloso, lo siento, os pido disculpas. No he podido solucionarlo todavía, pero lo vamos a arreglar enseguida. Os quería enseñar cómo están las cosas en Valencia, pero como no me deja, pues voy a buscar. A ver. Tampoco puedo. Os quería enseñar cómo estaban las cosas en Barcelona, ya os lo he explicado antes, pero no puedo. Bueno, acabo aquí el vídeo. Deciros sobre todo esto, que esa es la segunda parte del vídeo anterior, que os recomiendo que veáis también, que no lo hayáis visto, que es este. Agentes del caos, regulación masiva. Este lo voy a llamar prioridad nacional. Y básicamente, para resumir, deciros que la prioridad nacional no es otra cosa que los derechos constitucionales de los ciudadanos españoles, como tales ciudadanos que son, por haber nacido en España o haber sido regularizados en España con los requisitos necesarios. O sea, no, aquí no estamos hablando de no nacionalizar a quien cumpla los requisitos. Evidentemente, alguien que quiere ser español y viene aquí a trabajar o a desarrollarse y a aportar y además cumple los requisitos y no tiene antecedentes penales, pues ningún problema. Pero quien viene a aprovecharse de las ayudas que deberían ser para los españoles, quien viene a aprovecharse del empleo que debería ser para los españoles, quien viene a aprovecharse de... Bueno, quien viene a delinquir, ¿no? A robar y a violar a nuestras mujeres, pues, ¿qué quieres que os diga? Esos hay que echarlos. Mejor dicho, no hay que dejarlos ni entrar. Que es lo que debería hacer un Estado serio y democrático. Lo de Sánchez y Zapatero es demencial. ¿Y por qué os hablo de Sánchez y Zapatero? Porque, a ver si me deja, una puñetera vez, internet de pedales que tengo. Os quería enseñar una cosa que ahora me he acordado. A ver si ya funciona internet y os puedo enseñar lo que os quería enseñar. ¿Qué clase de país queremos ser? Lo hemos visto antes, sí. No, sigo bajando. A ver si llego, disculpadme, porque esto no estaba previsto. Aquí. Esto ya os lo acabo de analizar también. Me hace falta ya. A ver si podemos ver lo que os quería enseñar. Esto también está. Perdonadme, porque tengo que ir así, a toda prisa. Esto también lo hemos comentado. Aquí. Esto no lo hemos visto. A ver si es verdad esto, Ana. ¿Te consta que haya inmigrantes con 100 detenciones que hayan obtenido los papeles para regularizarse? Pues Antonio, me encantaría decirte lo contrario, de corazón te lo digo, pero eso ya lo hemos manifestado en diversos medios, lo llevo diciendo desde el principio, creo que en este programa ya lo dije. Nos consta que incluso con la regularización ordinaria, que son... Vale, pues no ha habido suerte. Nos hemos quedado sin acabar de verlo. Esto ya lo habéis visto. A ver si tenemos suerte y podemos ver. El burka. Su partido en Lleida aboga porque el burka sea prohibido en las dependencias municipales y en las vías públicas. He recordado a las 8 de la mañana que cuando se debatió esto recientemente en el Congreso de los Diputados, que era una iniciativa de Vox, creo recordar, y que tuvo en contra el voto del Partido Socialista. ¿Lo veis, no? Votan en contra en... Pachi López dijo que el burka para muchas personas es un signo de libertad religiosa. Y quiero saber qué es el burka para usted. A mí no me gusta el burka. ¿Y lo prohibiría? No, yo he dicho que el burka a mí no me gusta, y lo he dicho claramente. En el alcalde, lo que he visto yo de Lérida, lo que están haciendo, están en el proceso inicial de una ordenanza de espacio público, de convivencia, y dicen: en la calle ni vas desnudo ni te tapas la cara. Ni te tapas la cara. Y hacen una mención incluso específica de salvaguardar los derechos fundamentales en el ámbito.
Bueno, vosotros sois los más apropiados para decir que salvaguardáis los derechos fundamentales cuando los pisoteáis todos los días. Estoy intentando a ver si podemos ver la parte final, pero no me está dejando. Os quería mostrar las declaraciones del señor Sánchez de esta misma... Mira, vamos a hacer otra cosa. Vale, esto sí que lo podemos ver. Como veis, aquí hay otras noticias, pero lo vamos a encontrar, si es que no... Aquí está. Zapatero le afirma que la prioridad nacional no es compatible con la legalidad. ¿Dónde ha sacado eso? Lo que no es compatible con la legalidad es su regularización masiva de inmigrantes. La del PSOE. La del señor Sánchez. La prioridad nacional no se refiere a que los españoles tengan que excluir al resto, o sea, a los extranjeros, y eso sea un atropello. No, significa que lo que no puede ser es que los inmigrantes vayan delante de los españoles y los españoles queden excluidos o relegados a ser unos seres de segunda o tercera categoría, o los parias de su propio país, cuando son los que están pagando todos los servicios públicos, las pensiones, las ayudas y todo eso, porque no está pagando el gobierno, lo están pagando los ciudadanos con sus impuestos. Los ciudadanos españoles con sus impuestos. Con lo cual, el infierno está plagado de buenas intenciones y de sinvergüenzas como estos, como el señor Sánchez y el señor Zapatero, que además mienten como bellacos, como siempre, por otro lado, y que pretenden enfrentarnos a los españoles con los extranjeros, cuando España ha sido un país que nunca ha tenido ningún problema con el resto de países del planeta y de sus ciudadanos. Pero claro, una cosa es una cosa y otra cosa es esto. Como decía mi abuela, una cosa es la libertad y otra el libertinaje, ¿no? Esto es otro tema, esto es para otro vídeo, lo que ha pasado con las agresiones a Vox en Sant Jordi. Bueno, a ver si hay suerte y podemos ver esto, porque no tiene desperdicio. Pues no hay suerte. Desde luego mis problemas técnicos empiezan a ser graves, ¿eh? Bueno, volvemos al punto inicial. Bueno, quedaba poco por ver, quedaba ver el vídeo de las colas. Ah, por fin. Bueno, pues vamos a poder hacerlo. Aquí os recomiendo este tuit de Lucía Echevarría, del 24 de abril. No os lo voy a leer porque se está alargando mucho el vídeo, pero os pondré como siempre el enlace debajo del vídeo y lo podéis leer después, ¿no? Aquí el director de la ONG reconoce que están concediendo el certificado de vulnerabilidad a los inmigrantes ilegales sin verificar nada, porque así se lo ha pedido el Ministerio del Interior. O sea, lo del certificado de vulnerabilidad es una excusa perfecta para saltarse los controles previos o anteriores que había para nacionalizar a un inmigrante. Si no tienes arraigo, si no tienes empadronamiento y si no tienes nada, pues tú dices que eres vulnerable y ya está. Aunque seas un ricacho que tenga un montón de millones y se haya huido de Venezuela porque le perseguían los bolivarianos, eso es igual. Tú dices que eres vulnerable, lo seas o no, y ya está. Luego ya te caerán las paguitas y las ayudas, ¿no? Ya dejarás de ser vulnerable, supongo. Aquí Abascal, lo que os decía, contesta al gobierno porque ha dicho que recurrirá al Constitucional y bueno, os lo pongo porque es interesante lo que ha dicho, relacionado con lo que os he comentado antes, ¿no? Señora Abascal, dice el gobierno que si se aplica la prioridad nacional o que si se aprueba alguna ley va a recurrir al Constitucional. Bueno, pues que recurra al Constitucional. Si hay algún tipo de ilegalidad, yo estoy muy tranquilo porque nosotros no vamos a cometer ninguna ilegalidad. Lo que vamos a hacer es tomar las medidas necesarias para que el principio de prioridad nacional avance. Y cuando consigamos echar a este gobierno mafioso, a este gobierno traidor, a este gobierno mentiroso que ha puesto a los españoles en el último lugar, que no tengan ninguna duda que cambiaremos todas las legislaciones nacionales que hagan falta y que en las instituciones europeas también haremos porque se cambien los convenios que dificulten de alguna manera la aplicación de un principio que es básico en cualquier sociedad democrática, y es que los nacionales estén en primer lugar. Es un principio básico en un Estado, pero como lo es en una familia. Uno se encarga de sus hijos en primer lugar y los políticos españoles... Bueno, se ha cortado, pero ha dado tiempo de escuchar lo que decía Abascal. ¿Cuál es la historia? Que si se exige ahora la prioridad nacional en los casos, por ejemplo, de los pactos en
en Extremadura y en Aragón con los pactos ya existentes con el Partido Popular, es porque en Extremadura, en Aragón y en todas las comunidades autónomas se está priorizando muchos servicios públicos, ayudas y prestaciones y jubilaciones a los inmigrantes antes que a los españoles. Y esto es así, sin necesidad de haber trabajado, en muchos casos. Y en algunos casos, no voy a decir muchos, esperemos que sean algunos solo, pero empezarán a ser muchos si seguimos así, que son delincuentes, que no vienen a contribuir para nada a mejorar este país, vienen a acabar de poner la puntilla, si acaso. Bueno, aquí hay una encuesta que ha hecho Iker Jiménez. Aquí alguien que dice que un cartel que se acusaba a Vox Madrid hace 5 años de que era racista, pues ahora se está demostrando. No es exacto el cartel porque aquí pone que en Mena le dan 4.700 euros al mes y en realidad no le dan 4.700 euros, le dan unos 1.000 pavos, unos 1.500 euros. El resto se lo quedan los chiringuitos de inmigración, que también los hay, como los hay de género, ¿no? De los que llevan esos chiringuitos. En este caso, los servicios sociales, ¿no? Que se van a colapsar los servicios sociales, eso es otra. Como que no estaban mal ya con todos los casos de abusos y de violaciones que se han producido allí, y ahora encima se van a colapsar, ¿no? Bueno. Esta es una solución que da Willy Toledo, que no es Willy Toledo, es una cuenta de estas de broma, ¿no? Que dice: se termina el debate del Partido Nacional exigiendo 10 años de empadronamiento para cobrar cualquier tipo de ayuda, y acabas de un plumazo con la migración ilegal masiva, por supuesto, pero no ya 10 años, 2 años de empadronamiento, por ejemplo. Pero si pides 10 años, evidentemente mucho zángano no se apuntaría a esto. Solo vendrían a nacionalizarse los que vienen a trabajar, y eso sí que no habría ningún problema. Pero es que no estamos hablando de eso, no estamos hablando de una situación normal. Estamos hablando de un asalto a nuestro país fomentado por el presidente del gobierno y su partido político, por intereses políticos y personales, para ocultar la corrupción. Es gravísimo todo esto que está pasando. Y desde luego están fomentando que haya conflicto entre nacionales e inmigrantes, que esperemos que no lo vaya a haber, pero bueno, son cosas que a veces son inevitables. Yo lo que digo es que desde aquí pido que la gente mantenga la calma y que piense que los problemas que se le están creando no son culpa de los inmigrantes, son culpa del gobierno. Quien hay que echar es a este gobierno, y luego evidentemente a los inmigrantes que tengan que echarse porque sean delincuentes o no cumplan los requisitos, pero no a todos los inmigrantes. Los que cumplan con la legalidad y vengan a trabajar y a aportar, pues ningún problema. Esa es la cuestión. Las cosas claras, el chocolate espeso, ¿verdad? Y luego dicen que Vox es el principal peligro de este país. El peligro lo tenemos dentro ya, y lo tenemos en la Moncloa. Aquí hay otra buena. El gobierno vasco presenta la adjudicación de nuevas viviendas de protección oficial. Casi 60% de los beneficiados no tienen ni español. Bueno, como pasa con el salario mínimo vital y con muchas otras cosas, ¿no? Y esto es una respuesta muy buena que hace otro tuitero, ¿no? Que dice: la Constitución dice que todos los españoles son iguales ante la ley. Insisto, los españoles. No dice que los inmigrantes son iguales que los españoles ante la ley. Por eso es la Constitución española, no la de la ONU. O sea, más claro el agua. No es que pretendamos excluir ni perseguir a los inmigrantes, es que de estas personas se tenían que encargar sus propios países, y que estuvieran bien en sus países. Y si tienen que huir por temas de que hay una dictadura salvaje, como pueda pasar en Venezuela o en Irán o en Cuba, pues vale, entonces sí que tienen una prioridad para ser residentes españoles, pero la nacionalidad tiene que pasar por unos requisitos, por pura lógica de sentido común, porque si no, España se va a la mierda, que ya se estaba yendo a la mierda, pero del todo ya, o sea, absolutamente al carajo se va España. Bueno, aquí tenéis una cosa muy interesante que ha publicado Elon Musk, que dice que hace una animación, nos facilita una animación que explica la invasión de Europa desde 2008, y aquí lo veis. Cada puntito en el mapa representa 100 inmigrantes legales. Bueno, en este caso Elon Musk
ha puesto a los legales, por la teoría esta de la sustitución. No, legales no, aquí lo han puesto mal, ilegales. Ahí lo pone, ilegales. Aquí el que ha traducido, esto lo he bajado de un lo he encontrado en el canal Telegram, en un canal Telegram que sigo, pero no me he dado cuenta de que eran 100 inmigrantes ilegales. Aquí lo pone en la traducción. Inmigrantes ilegales en la Unión Europea desde 2008, pues ya lo veis. Y luego dicen que el plan Kalergi no es verdad. Bueno, pues no lo hemos inventado también, venga. Porque somos unos conspiranoicos y unos fachas, vale. Marruecos factura a España por la asistencia. Esto es muy bueno. Esto hay que reírse, porque si no. Marruecos factura a España por la asistencia médica prestada en su territorio a familiares de trabajadores marroquíes que contienen el Estado español. O sea, que si tú eres un familiar de alguien, un trabajador marroquí que está en España y te pones enfermo en Marruecos, donde no hay sanidad pública y te puedes morir por cualquier chorrada, les curan, les ayudan, que me parece muy bien, pero la factura la paga España. Lo habéis oído bien, ¿no? Cuotas globales o reembolso de gasto real. O sea que estamos pagando, no estamos pagando ya a los inmigrantes que vienen aquí la sanidad, ¿no? Se la estamos pagando a los marroquíes que están en Marruecos. Ya dicen que la mejor solidaridad empieza por uno mismo, y es verdad. También otra frase, ¿no? De fuera vendrán y de casa nos echarán. También es cierta en este caso. Os pongo otro ejemplo. La regulación de Sánchez acerca a Almería a un 30% de población extranjera. El proceso incorpora decenas de miles de residentes y tensiona la capacidad administrativa elaborada en provincia. Y también habrá problemas vecinales, por decirlo suavemente. No sé. Yo no sé exactamente en qué están pensando algunos españoles cuando ven esto. ¿Se piensan que esto es para hacer el bien o es para acabar de destruir nuestro país? Y que está muy bien hacer el bien, pero no se puede hacer el bien por todo el mundo. Bueno, voy acabando el vídeo porque es todo tan alucinante que no sabía si reír o llorar. Esto ya os lo he dicho, que os lo he comentado antes, que está regularizando personas que no son funcionarios con temas que deberían de dedicarse exclusivamente a funcionarios, y además exclusivamente en consulados, en ayuntamientos, si acaso, por el tema de empoderamiento, y en dependencias de los ministerios implicados, Interior, Inmigración o Migración, como le llaman ahora. Y si queréis, en las delegaciones del gobierno y en embajadas, pero no en cualquier sitio, no en todas partes, porque entonces estás colapsando el resto de servicios públicos y relegando a los españoles a la cola, ¿no? Como está pasando con todo lo demás. Lo que os decía antes, el panorama en Valencia, aquí no hay esta cola tan impresionante en un solo día. Esto no quiere, mirar, es porque es impresionante. Esto no quiere decir que el resultado no es 500.000 inmigrantes, son muchos más. Más el efecto llamada, oye, que mira, vente para España, que aquí cualquiera se puede apuntar y no va a hacer falta ni que trabajes, ya te va a ayudar el gobierno español con ayuditas y con jubilaciones, con todo. O sea que ni siquiera hace falta que te pongas a trabajar. Lo que tu país no te ayuda, te va a ayudar el señor Sánchez para que luego le votes. Y así conseguir seguir en el gobierno hasta el día del juicio final, que en España se está acercando a marchas forzadas. Bueno, aquí ha salido Sánchez criticando el Pacto de Extremadura del PP y Vox, evidentemente, porque le estropea sus planes, pero es que ha dicho otra cosa al respecto de lo que estamos hablando, que eso es lo que os quería yo explicar antes de que se me quedara la internet a pedales. Va a durar una hora el vídeo, pero lo siento, tengo que explicaroslo todo, porque no voy a hacer más vídeos seguramente de este tema. Con este ya cierro el tema. Todo lo que la catástrofe que venga después, al menos que no se diga. Compañeros, compañeras, estamos de vuelta, y eso no es una frase hecha, es toda una declaración de intenciones. Estamos de vuelta como un partido unido, consciente de su fuerza, también de la responsabilidad que en este momento crítico atraviesa Extremadura y del papel, por tanto, que tenemos que liderar en esa tierra tan querida para todos los socialistas.
porque Extremadura nos necesita del aporte. Bueno, no en esta parte de la que os quería enseñar de Extremadura, que dice que Extremadura necesita a los socialistas. Es alucinante. Lo necesitarán los socialistas, se han quedado sin cargo público, sin enchufe, ¿no? Más bien. Pero lo que viene a decir después es que bueno, los que estamos criticando del Partido Socialista. Extremadura merece políticas que unan, no que enfrenten, no que confronten a unos contra otros. Merece instituciones que protejan, no que señalen, violando el principio constitucional de no discriminación. Y merece un proyecto que mire al futuro y, por tanto, que no retroceda al pasado. Ese es el lugar al que conduce, por desgracia, el nuevo pacto de la vergüenza entre el Partido Popular y Vox. A un pasado oscuro. Un acuerdo más, dirán algunos, pero no es cierto. No es un acuerdo más. Es un salto hacia atrás sin precedentes en derechos y en dignidad. También en pérdida de oportunidades. Lo dice hasta una ONG que... Perdonadme, pero tengo que parar a este impresentable porque él dice que se protege el principio constitucional de no discriminación, claro, de no discriminación de los españoles y entre los españoles, porque es la Constitución de los españoles. Como bien ha dicho el otro tuitero, no es la Constitución de la ONU, de todo el planeta, es la Constitución de los españoles. Y este tío miente hasta cuando no dice la verdad. O sea, hasta cuando oculta la verdad. Porque si os fijáis, en la frase ha ocultado que el principio constitucional de la Constitución española es para los españoles. ¿Entendéis? Bueno, yo creo que habrá que, a lo mejor que ni siquiera lo entienda. Bueno, yo espero que lo entendáis y que lo queráis entender, sobre todo. Porque no es una cuestión de entenderlo, es una cuestión de querer entenderlo. De descubrir la gravedad de lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Es muy crítica con todos los gobiernos y hace valer su independencia, como es Amnistía Internacional. Pero además es un ataque directo. Está demostrado que es un organismo, una organización controlada por George Soros o sus hijos, Alexander Soros y el otro. Con eso está todo dicho. A la esencia, al ser y también a la memoria de Extremadura, porque miles y miles de extremeños y extremeñas tuvieron que salir fuera para buscar las oportunidades que no tenían en su tierra. Con su esfuerzo contribuyeron al progreso de otros territorios, también de otras naciones, y también tuvieron que vencer prejuicios, recelos. Por eso es una auténtica infamia. Eso es verdad. Que se lo diga a mi padre, que en paz descanse, un trabajador, un gran trabajador, mejor dicho, que vino de Extremadura a Barcelona a vivir y a trabajar, y que formó una familia, y además se trajo a la familia de Extremadura. Fue el primero que llegó aquí, y luego vino el resto de su familia a Cataluña. Entonces, ¿qué le van a contar a mi padre, que en paz descanse? Porque eso yo también lo he vivido. Y sí que es verdad que había cierto racismo por parte de algunos catalanes de nacimiento con respecto al resto de españoles que vinieron a Cataluña, pero no de todos. De los que eran racistas, porque yo sé lo que es el racismo, pero racismo dentro de España, contra propios españoles. No me lo tiene que explicar nadie, pero si queremos ser inclusivos, lo que tenemos que ser primero es demócratas y decentes, cosa que este señor no lo es. Por supuesto que no. Está destruyendo la democracia a calzón quitado, a saco. Que sea precisamente en Extremadura donde el Partido Popular y Vox ensayan esa indecencia, esa violación del derecho constitucional a la no discriminación. Bueno, aquí llama indecentes e infames a los que están defendiendo la legalidad vigente. Esto es un llamamiento a la guerra civil, al guerra civilismo y al enfrentamiento entre españoles por parte de un señor que es capaz de cualquier cosa para seguir un minuto más en el poder y no acabar con sus huesecitos en la cárcel. Es así. Los derechos de ciudadanía, en definitiva, dependan del apellido o del color de la piel. No será la única. Van a venir más atropellos y más involución. Y por tanto depende de nosotros y nosotras proteger a la gente que no quiere ese futuro para Extremadura, que no quiere regresar al pasado. Tenemos que pararlos. Depende de los socialistas y por tanto debemos hacerlo no con lamentos, sino con propuestas, con ideas, con ilusión, con energía, con moral de victoria.
Mira, si me vas a tener que proteger tú, prefiero que no me protejas, porque lo único que haces es poner en el más absoluto desamparo, no solo a los menores desamparados, a menos tutelados, sino a todos los españoles. Bueno, menos los que tienen carne de PSOE o chupan de la mamandurria, ¿no? Que conecte con la gente, que sirva, como he dicho antes, para ofrecer esperanza a una tierra que merece todo. Frente a los que quieren retroceder décadas en igualdad, más feminismo, por tanto, frente a los que quieren recortar. No es que queramos retroceder a décadas en igualdad, queremos retroceder 2 décadas exactamente, que son las 2 décadas desde que el Zapatero aprobó la infame ley de integral de violencia de género, en la que ya no hay igualdad entre hombres y mujeres. O sea, queremos retroceder 2 décadas para retomar el camino correcto de la verdadera igualdad, que es el que habéis destruido vosotros, Zapatero y Sánchez. Este dice que no queréis caldo, pues 2 tazas, ¿no? O sea, que no queréis la ideología de género, pues más feminismo, quería decir en realidad más feminacismo, os lo traduzco, ¿no? Del lenguaje de doble pensar, ¿no? De este señor. Para que se engorde la lista de espera de la sanidad pública y se haga negocio la sanidad privada, lo que tenemos que hacer es defender más sanidad. La lista de espera de la sanidad pública la vas a engordar tú con el asalto masivo de inmigrantes que estás provocando. No lo va a provocar la sanidad privada. Vas a acabar de destruir la sanidad pública con tus decisiones y con tus imposiciones. Más sanidad de calidad. Y frente a los que quieren que esta tierra se cierre sobre sí misma, por supuesto, más ambición y vocación de apertura. Compañeros y compañeras, tenemos las ideas. Tranquilo por eso, que no se va a cerrar sobre sí misma, porque sé de buena fuente que hay catalanes que se están yendo a vivir a Extremadura, porque aquí ya es imposible vivir con lo que están subiendo los alquileres y la vida en general. Y en Extremadura todavía hay viviendas a un precio razonable, digamos, de alquiler y trabajo. Curioso, donde no había trabajo. Sí, eso, ahora encima me llaman. Bueno, vamos a ir acabando porque tenemos las ganas y también tenemos el mejor equipo. Y con Álvaro tenemos al mejor líder para afrontar ese desafío. Iniciamos, por tanto, una nueva etapa. Lo hacemos con ilusión, con ganas, con experiencia, porque Álvaro es, por encima de todo, un gran alcalde, y eso significa que sabe lo que es pisar la calle, estar en el día a día de la gente y también escuchar y atender sus demandas. Compañeros, esto es lo más importante, que pisemos la calle, en todos y cada uno de los 388 municipios de Extremadura, que estemos con la gente, que les escuchemos y que seamos su altavoz en las instituciones. Así se construye esperanza, así es como vamos a recuperar Extremadura, con unidad, con coraje, que tiene el pueblo extremeño, y con valentía, también, que tiene el pueblo extremeño, para plantar cara a una ultraderecha que se siente libre, porque hemos visto como una derecha ha claudicado en principios y en valores y en proyectos políticos a esa ultraderecha. Así... Un señor que tiene principios habla de los principios, de la ausencia de principios y valores de los demás, que no tiene principios ni valores. Y bueno, ya lo dejo porque es que ya este señor me cansa mucho, como muchos de vosotros. El panorama en Barcelona, esto os lo quería enseñar, mirar. Os lo leo. Estamos en Plaza San Jaume, donde más allá de la protesta vecinal con pitos y pancartas, vemos una cola de solicitantes de la Nacional Española que da la vuelta a 2 manzanas y Ciutapella a eso de las 11 de la mañana. Aquí lo tenéis. Lo paro, porque aquí lo tenéis. Esta es la manifestación y la cola empieza aquí, da aquí varias vueltas, porque hay vallas. Luego se mete por aquí por Ciutapella y vas caminando, 2 o 3 manzanas y gira. Yo no vi el final. Ahí había más de 1000 personas. Yo, de verdad, esto no lo había visto en toda mi vida, pero hay tantas cosas que gracias al señor Sánchez estamos descubriendo que no habían pasado nunca y que son catastróficas, que tanto la pandemia como lo de Valencia, como el apagón, ahora esto, bueno, que ya no sé, no entiendo cómo los españoles no salen a la calle hasta que este señor se le eche de la Moncloa. ¿Qué coño le pasa en la cabeza a muchos españoles que no se dan cuenta de la maldición que nos ha caído con este hombre? Bueno, ahí lo dejo. Yo creo que ya se ha alargado mucho el vídeo. Disculpadme por los errores técnicos o por mi internet a pedales y lo demás, pues ya lo he dicho. La prioridad nacional no es otra cosa que defender la Constitución española,
que pone en primer lugar, como es lógico en cualquier país normal de este planeta, a los propios españoles y a sus derechos. Que tengamos que explicar esto a estas alturas es lamentable, es lamentable.